B2B Sales Podcast. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de datos, vamos a hablar de espacio de datos de salud y vamos a hablar de un tema que está en boga, bueno, yo creo que en todas partes y sobre todo, bueno, digamos al público al que nos dirigimos, todo lo que es el sector empresarial, las administraciones públicas. El dato, sabemos que, y esto no es un mantra, se ha convertido en el nuevo petróleo y vamos a explicar de alguna forma el por qué y qué es lo que se está moviendo en este ámbito y sobre todo enfocado a los datos en el sector salud. En primer lugar, presentarme, soy Javier Villegas, trabajo en Govertis, que es empresa dentro de Telefónica Tech, y me dedico en esencia a cuestiones relacionadas con la protección de datos, con el gobierno del dato. Y vamos a hablaros, en primer lugar, de la importancia que tiene el dato y después, dentro del ámbito de la salud, por qué realmente es el sector pionero en la gestión de estos espacios de datos. Como ideas principales que os queremos anticipar, existe en Europa una estrategia europea del dato, es decir, tenemos en el ámbito de la Unión Europea, somos líderes mundiales en todo lo que es esta estrategia para aprovechar todo el potencial que tiene el uso de los datos. Y dentro de esa estrategia europea del dato tenemos que poner el foco en el dato de salud. Dentro de la estrategia europea, por parte de la Unión Europea, se ha regulado como primer espacio de datos el espacio de datos en salud, con lo cual ahí tenemos, podemos ver la importancia, ¿no?, de estos datos, sobre todo si tenemos en cuenta pues, todo el proceso que hubo en la pandemia y la necesidad de que toda esa información pues, sea accesible y se pueda explotar. Para hablar de todo esto, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de espacio de datos y vamos a hablar concretamente de espacio de datos en salud. Y para ello pues tengo aquí a mi compañero David Bonomo. Él es responsable de consultoría estratégica de gobierno del dato e IA en Telefónica Tech. Y bueno, qué mejor que él para explicarnos sobre este tema. Y yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿qué es un espacio de datos? Pues nada, Javi, lo primero, un placer poder participar contigo en este podcast. Y si tuviera que definir rápidamente un espacio de datos, yo diría que básicamente un ecosistema donde distintas entidades pues, pueden compartir, intercambiar y acceder a información de manera segura, de manera confiable, bajo unas reglas comunes y siempre apelando a las máximas de interoperabilidad, de soberanía del dato y de privacidad. Es decir, es algo así como un mercado regulado del dato donde distintos actores participan bajo una confianza mutua, ¿no? Si nos ceñimos en el sector de la salud, pues estos actores pueden ser muy variados y al final podríamos referirnos a cualquier agente de la cadena de valor del sistema sanitario español, ¿no?, pasando por una institución sanitaria asistencial, pacientes, profesionales sanitarios, administraciones públicas, laboratorios de investigación o farmacéuticas, ¿no? Para mí, dos conceptos muy importantes a la hora de definir un espacio de datos. El primero, aquella empresa que decide participar en un espacio de datos y compartir su información, el dato físicamente siempre se queda alojado en los sistemas origen del cliente, ¿no? Es decir, nunca va a viajar a una plataforma distinta. Es decir, el espacio de datos al final es como una ventanilla única con unos servicios de intermediación que lo que permiten es que después otros participantes pues, puedan acceder a esa información bajo unas políticas determinadas, ¿no? Sin que viaje físicamente, ¿no? Es decir, se queda siempre alojado en la infraestructura origen del cliente, ¿no? Y lo que decía también un poco en la introducción, la privacidad y la soberanía del dato, ¿no? Es siempre la empresa que comparte los datos la que va a decidir quién, cómo, cuándo y en qué condiciones otros podrán acceder a esa información, ¿no? Pero más allá de esta introducción conceptual de qué es un espacio de datos, yo creo que al final lo más importante es ver esto como un medio para un fin mayor, ¿no? Y ese fin no es otro que conseguir llevar a buen puerto iniciativas de inteligencia artificial pues, que permitan crear tratamientos personalizados, que permitan evitar pruebas innecesarias o que contribuyan a mejorar la continuidad asistencial en el sector sanitario español, ¿no?
Y yo aquí, Javi, aprovechando también tu experiencia en la asesoría jurídica y en todo lo que tiene que ver con la protección de datos, porque al final, cuando hablamos de participar en un espacio de datos, algunas empresas pueden sentir un cierto temor, Sí. ¿no? A decir, oye, yo no quiero compartir mis datos. ¿Qué tienes que decir al respecto, ¿no? En materia de protección de datos para eliminar este miedo, ¿no? Y animar precisamente a las empresas a poder participar, porque esto, por encima de todo, es seguro, ¿no? Es seguro y es beneficioso para la sociedad. Al final, todo ese ecosistema o toda esa regulación o todo, digamos, las medidas que se están impulsando son precisamente para garantizar la confianza, tanto de la propia ciudadanía, que es al final la que, digamos, provee esos datos, como las empresas o administraciones públicas. Para garantizar esa confianza tiene que haber un marco regulatorio que realmente ponga una serie de medidas que aseguren que, oye, que todas esas entidades que compartan los datos lo hagan en un entorno seguro. Después, además, esa información que se comparte, no casi al 100% de los casos, si no es anonimizada, es pseudonimizada, con lo cual, digamos que el riesgo se minimiza, ¿no? En el momento de que los datos no van a estar los datos accesibles con nombre, apellidos, sino que van a ser datos anonimizados. Y al final, todas las medidas que se están implantando a nivel regulatorio van encaminadas a que haya un entorno seguro. Sin seguridad no hay confianza, sin confianza no hay compartición de datos y sin compartición de datos, pues al final todos estos efectos benéficos que comentabas, ¿no? Oye, pues potenciar modelos de inteligencia artificial que permitan pues soluciones, ¿no? Que se basen en datos y que al final redunden en la calidad asistencial, en la investigación biomédica, etcétera. Pues esto es necesario tener esa seguridad. De ahí que, digamos que la situación que tenemos ahora no es la situación que teníamos hace unos años. Antes teníamos una normativa, digamos, un poco más fraccionada de protección de datos, de ciberseguridad. Ahora... No tan integrada, ¿no? Claro, ahora el objetivo es todo, digamos, todo aglutinarlo en un, que no hemos mencionado todavía, el Reglamento de Espacio Europeo de Datos Sanitarios, para que todo aquel que se incorpore a los espacios de datos pues de alguna forma garantice que esa compartición de datos se va a hacer con esa seguridad. Si no existe, es decir, hay que cumplir la norma para que exista esta seguridad, y si existe esta seguridad existe la confianza y se puede facilitar esta compartición de datos. Yo aquí un poco te interpelo también en la siguiente parte de negocio o de rentabilidad. Es decir, oye, hay una norma que sabemos que nos va a obligar, y después un poco profundizaremos si te parece en esto, pero además de esos efectos benéficos, digamos que sabemos, porque los datos al final son valiosos para investigar, para mejorar la calidad asistencial, pero una empresa o una entidad pública, una organización que se estará pensando cómo abordar este tema, ¿qué podemos decirle? O sea, ¿qué valor le aporta el incorporarse a estos espacios de datos? Este es el kit de la cuestión, ¿no? Pregunta, todo esto ¿para qué? ¿No? ¿Qué beneficio me puede aportar? Así a bote pronto yo diría que los espacios de datos se están concibiendo como un canal que permite que muchas empresas puedan llevar a buen puerto proyectos que nunca podrían hacer en sus propios sistemas por limitación de datos o por limitación de recursos, ¿no? Entonces, al final, hay que verlo como un ecosistema adicional donde tú vas a conseguir viabilizar la implementación de determinados casos de uso, ¿no? De inteligencia artificial, de datos, de IA generativa, de lo que aplique. Si bajamos un poquito más, yo en relación a tu pregunta, Javi, distinguiría dos planos, ¿no? Un primer plano más cualitativo, centrado en cómo explotas, cómo participas en ese espacio de datos, y un segundo más cuantitativo, que ya nos vamos a la monetización, ¿no? Al retorno de la operación o de la actividad. Con respecto al primero, yo sobre todo en el sector de la salud veo aquí en España dos modos de participación. Uno más en modo pasivo, ¿no? Donde, digamos, va el consumidor de datos que va a acceder a determinada información para ejecutar un proyecto concreto, ¿no? Con un beneficio determinado. Por ejemplo, la empresa farmacéutica que accede a un espacio de datos para consumir información clínica, porque con eso va a hacer un análisis retrospectivo de una cohorte de pacientes para validar un test, ¿no? En un escenario real. Y después tenemos también un modo quizás más participativo, más en colaborativo, donde no vas simplemente a consumir datos, sino que compartes tus datos y donde incluso puedes participar en un desarrollo de un proyecto, ¿no? Como por ejemplo la aseguradora sanitaria, que tiene
tiene sus datos de utilización y de coste, pero que después a lo mejor tiene la necesidad de acceder a un espacio de datos para consultar información clínica, porque con todo eso pues a lo mejor puede montar un modelo de predicción de riesgo o de eficiencia asistencial, ¿no? Esto en el plano cualitativo. En el plano cuantitativo, yo creo que aquí hay que ver el espacio de datos como un canal adicional donde estas empresas que comparten datos o que comparten insight pues van a tener otras vías de monetización, ¿no? Aquí se puede pensar o se puede reflexionar sobre distintos modos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, una empresa que pague una licencia para acceder a un dataset determinado o que tú pagues una tarifa en función de la granularidad de la información a la que estás accediendo, o un modelo un poco más dinámico de pay per query donde pagas en función de la consulta. Pero yo creo honestamente que ahora mismo el sector está más en el primer plano, ¿no? En el tema cualitativo de viabilizar esos casos de uso, de ver un poco el valor tangible, pero más pronto que tarde tendremos que ir al plano económico, ¿no? Porque aunque tenemos fondos europeos para desplegar estos espacios de datos en el futuro tienen que ser sostenibles de manera independiente, ¿no? Y la única forma, pues, nos guste o no, será integrando estos modelos de monetización en los espacios, ¿no? Y yo ahí también te interpelaría a ti, Javi, de más allá de este valor de negocio, pero ¿cómo ves tú hacia dónde va todo el mercado de la regulación en los próximos años en el sector de la salud? ¿Y cómo crees que todo esto que hacemos ahora en los espacios de datos después puede contribuir para esta transición reglamentaria, ¿no? Claro, aquí hablamos por lo de la conveniencia de toda esa compartición de datos por todos esos beneficios que hemos comentado, pero es muy importante también la, digamos, exigencia, parte de la conveniencia que está marcada por, en el caso del ámbito de salud, como hemos comentado, es el primer espacio de datos regulado en toda Europa. Y además, bueno, ya a nivel mundial, que hay una regulación sobre cómo hacemos esa incorporación en los espacios de datos y a partir, digamos, de prácticamente el año 2026, ya va a haber algunos de requisitos obligatorios en cuanto a cómo las entidades sanitarias, que como tú has dicho, estamos hablando de un amplio abanico, no hablamos de un hospital, no hablamos de una entidad aseguradora, hablamos de farmas, hablamos de clínicas pequeñas, hablamos de empresas desarrolladoras de software, por ejemplo, de temas de bienestar, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí la norma nos va a exigir que en breve, digamos, aquí a la vuelta de la esquina, tengamos que hacer cumplir una serie de requisitos de ciberseguridad, de privacidad, de gobierno del dato, etcétera, interoperabilidad, y la norma, por un lado, te exige, pero por otro lado te impulsa. Y eso es un tema novedoso, porque siempre existe un poco, y esto es algo que existe porque algo de verdad tendrá, ¿no? Que, oye, que la regulación solo hace poner trabas, ¿no?, a la innovación. Y en este caso se persigue todo lo contrario, sino que este reglamento... Incentivar, ¿no? Incentivar en el sentido de que lleva aparejado una serie de medidas de impulso y sobre todo en el sentido de que da seguridad jurídica, establece requisitos concretos para que al final tú tengas la tranquilidad de que estoy cumpliendo con la norma y gracias a eso además pues estoy contribuyendo a todos esos beneficios que hemos comentado. Además, el Reglamento de Espacio Europeo de Datos Sanitarios lleva aparejada una serie de paquetes de ayuda, de impulsos, fondos europeos para ayudar, empujar un poco a las empresas a esto. Y en este sentido, insisto en ese escepticismo. La propia normativa de protección de datos ya hablaba, el RGPD, ¿no?, famoso, ¿no?, Reglamento General de Protección de Datos y Libre Circulación de los Datos, ¿no?, que muchas veces se olvida ese apellido, pero que hace referencia un poco a esa estrategia europea del dato que hemos hablado. Es decir, oye, que Europa lo que quiere es aprovechar el potencial del dato y no quiere que sus normas sean una barrera para que venga China o venga Estados Unidos y nos pase por la derecha, sino todo lo contrario, que la norma sea, digamos, ese mecanismo que empuje, ¿no? Y por eso digo, tiene todas esas medidas también de impulso, de apoyo, de ayuda, subvenciones, etcétera. Estupendo. Yo creo que sobre todo también pone en valor, ¿no?, que todo lo que hagas ahora en el espacio de datos, más allá de esos beneficios que hemos comentado, te ayuda a prepararte para el futuro, ¿no?, para las exigencias normativas que nos vienen en los próximos años en el sector de la salud. Es una inversión tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista de contribuir también a la sociedad en todo esto y, por supuesto, en ir adelantándote a lo que va a ser exigible, y va a ser, además, perseguible en el sentido de que todo esto, como la normativa de protección de datos, ¿no?, que también tiene esa fama de punitiva, pues que tiene un régimen sancionador, tiene una serie de hitos de cumplimiento que sí o sí vamos a tener que abordar. Estupendo. Pues nada, por nuestra parte ha sido un placer poder participar en este podcast.
Esperemos que os haya sido del mayor interés posible y nos vemos en el siguiente. B2B Sales Podcast.